noche. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros por este medio. A los hermanos que nos están viendo desde El Salvador, les extendemos nuestro saludo y queremos que la iglesia también sepa que estamos bien pendientes y estamos en oración. Saludamos a nuestros pastores también que están en El Salvador. Y ahora queremos orar para comenzar este estudio en esta noche. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora nos encomendamos a ti sabiendo que solo tú, Señor, puedes darnos la guía, Señor, la dirección, lo que necesitamos para esta noche. Queremos que tú estés con nuestra boca, Señor, y que por tu gracia tú nos libres de todo error, Padre Santo, que tú estés con nosotros, mi Señor, y con el pueblo, Padre Santo, y te daremos a ti la gloria y la honra, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue y sea de edificación. Gracias por todas las cosas, mi Señor, por Cristo Jesús oramos. Amén. En el capítulo 17 hablábamos de la murmuración y de la guerra. Vamos a hacer un breve recuento. Sobre las murmuraciones, vimos que ya eran 4 veces que el pueblo murmuraba no solamente contra el líder, sino que ahora también murmuraron contra Dios. Se preguntaban, ¿está Dios con nosotros o no? Vemos que se ha convertido en un hábito que cada vez que hay una crisis o una necesidad, en lugar de aprender a venir a Dios y clamar, como hacen los hijos que vienen donde los padres, el pueblo de Israel eligió murmurar, quejarse y exigirle a Dios, como si Dios trabajase para ello. En cuanto a la guerra, vemos algo bien curioso. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, el Señor no los llevó por el camino más corto. Dice en Éxodo 13:17, y leemos, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios nos conoce. Dios sabía cómo era el pueblo de Israel. Ustedes ya lo han visto murmurando para regresar a Egipto. Si el Señor les hubiese llevado por las rutas cortas de la tierra de los filisteos, ya cuando vieran la guerra se iban a querer regresar. Sin embargo, en el capítulo pasado vimos que Dios permitió la guerra. Y aunque muchos ven aquí el castigo por causa de que el pueblo murmuró, y no solamente contra el líder, sino esta vez contra Dios, y eso es cierto, no estamos debatiendo ese punto, nosotros humildemente entendemos que a pesar de todo, aunque el pueblo no hubiese pecado, Dios iba a permitir que viera la guerra. ¿Por qué? Porque Israel ya no está bajo el dominio egipcio. Ya salió de allí y entonces ahora se está estableciendo como una nación independiente. Así que Dios empieza a tratar con ellos y a organizarlos y a prepararlos. Un pueblo que tiene que aprender a funcionar como nación, y entre las cosas que una nación tiene que hacer es que aprender a enfrentar a sus enemigos. Ustedes ven que Amalek vino a buscar guerra. Israel no buscó la guerra con Amalek. Y vemos también que esto hizo necesario que se levantara un líder, que se buscara un pueblo. O sea, no todos podían ir a la guerra. Los mejores, se escogieron hombres para ir a guerrear contra Amalek. Y pues esto nos permite ver cómo Dios va dándole forma a una nación que en realidad ha sido un pueblo que ha estado tirado de un lado para otro, y ahora es que empieza de verdad como a levantarse y a erigirse. Ok, y vemos que esta fue su primera guerra como nación, porque la de Egipto no cuenta. O sea, ellos estaban allí, Dios los sacó, es diferente. Ahora ellos están como nación, y por su misericordia el Señor les da la victoria, a pesar de su pecado. Dios te ama por encima de los errores que tú cometas. Dios no te deja de amar. Gloria a Cristo para siempre. Bueno, pues vimos también que en toda batalla hay 2 frentes, el frente espiritual y el frente físico. Vimos que en el espiritual Moisés estaba clamando, orando, intercediendo a favor de los que estaban guerreando.
Por otro lado, Josué dirigía al ejército que físicamente enfrentaban la guerra cuerpo a cuerpo. Y vemos que los dos frentes son importantes, porque tanto necesitaba Moisés a un Josué y a unos hombres guerreando físicamente, como el ejército de Josué necesitaban a un líder clamando el favor de Dios. Amado, esto es una enseñanza muy importante para nosotros como creyentes. Y es que en toda guerra que nosotros enfrentemos espiritual, hay dos frentes. Hay cosas que Dios va a hacer y hay cosas que te tocan a ti y me tocan a mí hacerlas. Y las dos son importantes. Sin embargo, vale la aclaración de que si por alguna razón falta la parte física y tú tienes la espiritual, tú vas a vencer. Pero nunca vas a poder vencer si cuentas con todos los recursos, la tecnología que tú necesites para hacer la guerra. Si no cuentas con el favor divino, con el favor de Dios. Y lo que Dios quiere es que en cada situación estos dos frentes, estas dos cosas se atiendan bien. De tal manera que, amados, unidos, de esta manera vamos a tener la victoria. En la iglesia no todos podemos hacerlo todo. Hay gente que no pueden ir de aquí a la esquina, pero sus rodillas oran e interceden por ti y por mí, como en estos días estamos haciendo, ¿verdad? Por las situaciones que todos conocemos. Y hay gente pues que son muy buenos saliendo a hacer el frente, yendo aquí, yendo allá, pero no son tan buenos en el ámbito espiritual. No se confunda, todos necesitamos orar. Todos necesitamos clamar al Señor. Amén. Así que hemos visto esto y es bien interesante porque para poder ganar la guerra, amado, necesitamos la parte espiritual. Por eso la palabra del Señor nos dice en Zacarías 4:6, un texto bien citado por muchos: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Vieron qué precioso está ese texto? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Moisés hacía la parte espiritual, mientras que Josué, cuerpo a cuerpo allá abajo, y esto es lo que verdaderamente le dio la victoria al pueblo de Dios. Bueno, pues vamos a entrar al capítulo 18 con todo esto que ya hemos repasado. Hoy vamos a ver cómo es que se comienza a establecer verdaderamente el gobierno de la nación de Israel. No se esperen ahí Cámara, Senado, ni nada formal. Estamos hablando de los principios, ¿verdad? Lo primerito. Yo recuerdo cuando empezamos en la iglesia, cómo el Señor nos fue dando cada cosa en su momento hasta que la iglesia cogió forma completa, hasta que hubo establecido, de hecho, un gobierno en la iglesia. Y vemos aquí que eso es lo que está pasando. El Señor empieza a organizar una forma de gobierno con leyes y con orden civil. Y una vez más va a ser necesario ¿qué? La ayuda humana, delegar el ser humano. Como hemos visto, los líderes no pueden hacerlo todo. Ellos solos no pueden con todo. Cuando Dios nos llama, Él nos capacita. Él nos entrena, nos da lo que necesitamos. Y como sabe que esto sigue, ¿verdad? Cada día trae su afán, cada día trae su lucha, sus cosas nuevas. Dios nos envía ayuda. ¿Cuántos saben que eso es así? Dios te envía ayuda. Tú no lo ves a veces, pero la ayuda viene. Espérala. Gloria a Cristo para siempre. Aquí la ayuda llega con la visita de Jetro, el suegro de Moisés. Y la ayuda llega en la forma de consejo. ¿Ok? ¿Qué es consejo? Consejo es una consulta u opinión que se ofrece o se pide, ¿verdad? O sea, yo te puedo dar mi opinión aunque tú no me la pidas. Te la di. Tú decides si la tomas o la dejas. Pero también hay consejo que se da porque es pedido. Yo vengo y te pido un consejo y me siento a escucharte porque necesito ayuda. Aquí, pues eso es lo que significa consejo. Y el consejo se hace porque se va a llevar a cabo una acción o se va a tomar una decisión grande
Y es importante saber que estamos dando los pasos correctos de la forma correcta. Amada iglesia, si te fijas, antes de tomar decisiones, debemos buscar el consejo divino. Antes de movernos, antes casi de pestañear. Porque el Señor nos va a dejar saber si conviene o si no conviene dar el paso. Y aquí Moisés necesitaba ayuda urgente. Él mismo ni cuenta se había dado. Estaba tan metido en todo lo que estaba haciendo que no, parece ser que no se había sentado a analizar y qué es lo que yo estoy haciendo. De modo que llega Jetro a visitar y en esa visita viene un consejo. Y sabemos todos pues que el consejo es algo que tú no estás obligado a tomar y a seguir. Vamos entonces a dar lectura a los primeros 5 capítulos, versos. Venga conmigo, repetimos, estamos en Éxodo, capítulo 18, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Vamos a detenernos ahí. Jetro se enteró de lo que estaba pasando, de las cosas grandes que Dios estaba haciendo allá en Egipto, de cómo Dios lo sacó y de las grandes hazañas que Dios había hecho. Y ya dijimos, dice la escritura, que él era sacerdote de Madián. Él era descendiente de Abraham, o sea, Madián era uno de los 6 hijos que tuvo Abraham con Cetura. Cetura fue la mujer que tomó a Abraham después de que Sara, su mujer, murió. Y entonces tiene todos estos hijos y de Madián salió esta nación. La bendición de Abraham alcanzó a Madián. Sabemos también que si miramos hacia atrás, en el capítulo 2 del Éxodo mencionan a Jetro como Reuel. O sea que este hombre se conocía por estos 2 nombres. Amén. Óigame, pero ¿cómo viajan las noticias? Hacía solo 2 meses que Israel había salido de Egipto y ya las noticias llegaron y no había correo, ni internet, ni nada de esto. Si consideramos las distancias y cómo era la transportación de lenta, ¿verdad? O en asno, en camello o a pie, vemos que estas noticias no tardaron. Y usted me dirá, pastora, pero ¿cómo sabe usted que solamente fueron 2 meses? Fácil. Porque recuerden cuando estudiamos la tercera murmuración en el capítulo 16, la tercera vez que el pueblo murmura. Ese capítulo comienza diciendo que Israel llevaba solamente 1 mes y medio de haber salido de Egipto. Ahora estamos en el capítulo 18, ¿verdad? Y en el próximo que le sigue, que es el 19, vamos a ver que dice que a los 3 meses de haber salido el pueblo de Israel de Egipto, llegaron al pie del monte Sinaí. ¿Qué significa entonces? Que todos los hechos de este capítulo 18 ocurren entre medio de estas 2 fechas, de estos 2 capítulos. Por lo tanto, podemos asumir que no puede haber pasado más de 2 a 2 meses y medio. Y en este tiempo es que ocurre que este hombre escucha todas estas noticias y dice, yo voy a visitar a mi yerno. Así que decidió visitar a Moisés y trae consigo a la mujer y a los 2 hijos.
En el verso 3 lo dice, los 2 hijos, y dice los nombres de estos. En el capítulo 2, nosotros aprendemos el nombre del primer hijo, que es Gersón. Lo dice, lo menciona lo más bien. Y esto ya lo vimos. Pero en el capítulo 4 de Éxodo, cuando Moisés salió de Madián para ir a Egipto a cumplir con la misión que Dios le mandó, ¿se acuerdan? Que no quería, pero tuvo que ir. Pues cuando salió para Egipto desde Madián, en ese capítulo 4 nos dice que llevó consigo a su mujer y a sus hijos. Hijos en plural, más de uno. Pero no dice cuántos eran, ni tampoco menciona los nombres, sino que el primero se llamaba Gersón y es lo que sabemos desde el capítulo 2. En ese mismo capítulo 4, mucho más adelante, en los versos 24 y 25, vemos un incidente en donde dice que Dios le salió al encuentro para matar a su hijo, y ellos entendieron obviamente que era que no lo habían circuncidado, y lo circuncidan. ¿Por qué esto lo traigo? Lo traigo porque sabemos que Séfora salió con Moisés con sus hijos. Sabemos que es más de uno, pero no sabíamos cuánto. Ahora en el 18 sabemos que son 2, pero antes no sabíamos. Y cuando ellos circuncidan a uno, asumimos que a Gersón. Entonces cabe la pregunta, ¿y por qué? No nos estamos saliendo. Es que yo quiero que usted vea bien lo que está pasando. Puede pasar una de dos cosas. Puede ser o que Séfora salió embarazada y todavía no había salido el bebé. Raro. Como que sea que ella tenía ya sus 2 hijos, pero el mayorcito tendría sus 13 años, mientras que el pequeño sería bien pequeño o sería menor de 13 años. ¿Qué tiene esto que ver? Si usted analiza los hebreos, o sea, toda la descendencia de Abraham, circuncidaban al 8º día, ¿verdad? Pero acuérdese que la primera vez que Moisés cumplió con este rito, con este pacto con Dios, su hijo mayor, el hijo que tuvo con Agar, la egipcia, tenía 13 años. Por lo tanto, cuando Abraham mandó lejos a los hijos que él tuvo con otras mujeres, ellos siguieron circuncidando cuando los niños llegaban a los 13 años, porque a esa edad fue que se circuncidó el mayor, Ismael. De manera que puede ser que por eso solo se hubiese circuncidado uno. Esto es bueno que usted lo sepa, que usted analice qué es lo que dice la palabra, por qué puede ser esto, por qué no, y lo hacemos con humildad siempre, dándole al Señor siempre el lugar y sabiendo que estas cosas ni aportan ni quitan para que usted y yo seamos salvos, pero nos ayudan a entender las escrituras. Ok, entonces vamos a ver ahora que en este capítulo 18 se menciona el nombre del segundo hijo. Se llamaba Eliezer. Y ya vimos que su nombre quiere decir Dios es mi ayuda. De esa lectura también se desprende un hecho bien interesante. Y es que dice, si usted se fija bien, en el verso 2, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Ajá, usted tiene que haber pensado como yo cuando lo leí la primera vez, cómo es que Moisés salió de Madián con la mujer y los hijos y ahora resulta que viene Jetro y se los va a traer. Aquí mismo te aclaran que es porque fue después que él la envió. ¿Qué parece? Parece ser que para el final ya de todo este tiempo de las plagas y de los milagros y de las proezas que Dios estaba haciendo, cuando Moisés ve que es grande lo que tiene al frente, a lo mejor decide, vamos a enviar a la mujer y a los hijos de vuelta a Madián, sea por protección, sea para yo poderme enfocar mejor en lo que estoy haciendo, ¿verdad? No sabemos, pero lo importante es que aquí mismo aclara que la viene a traer Jetro después de que Moisés la envió. Y ahí se nos aclara el por qué es que está llegando ahora. Bueno, pues vemos que cuando Jetro llega, Moisés y el pueblo de Dios están acampando junto al monte de Dios.
Y hemos visto que este monte de Dios se le nombra como Horeb. En el pasado, en el capítulo 3, ya vemos que se le llama a Horeb monte de Dios. Y ahora se le conoce como monte Sinaí. Y es que hay dos versiones. Hay quienes dicen que Sinaí y Horeb son dos picos de un mismo monte. Otros insisten en que es un solo monte con dos nombres distintos, conocido de dos formas distintas. La mayoría se inclinan a esta última, es un mismo monte conocido con dos nombres. No era extraño encontrarse, ya lo vimos con Reuel, Jetro, dos nombres, una misma persona. Era común hacer esto. El mar Mediterráneo se le llama el mar grande y el mar de Galilea se le llamaba el mar de Tiberias y se le cambian los nombres a las cosas, pero podemos saber por los hechos que se trata de un mismo lugar. Ok. Entonces vamos a ver ahora los próximos versos. Vamos del 6 al 12. Y dice así. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho con Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo lo había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel y al haberlo librado de las manos de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Lo que vemos es, primero, la costumbre árabe y oriental es que yo venía donde ti, pero antes de llegar yo enviaba mensajeros delante de mí para que te lo avisaran. Y este mensajero te decía, viene y quiere saber si tú lo recibes. Mira qué lindo, qué detalle. Eso se llama consideración, ¿verdad? Entonces, si la persona decía que sí, pues llegaban. Bueno, pues sabemos ya por la palabra que Moisés les recibe. Imagínense, no lo va a recibir, trae a la mujer y a los hijos. Y entonces allí pasaron buen tiempo. Moisés le cuenta las grandes hazañas y vemos entonces cómo empiezan ellos a intercambiar información. Me imagino que lo que había escuchado Jetro se quedaba corto cuando vio los detalles, cuando le contó Moisés las verdaderas detalles de lo que Dios había hecho en medio de su pueblo. Pues vemos que Jetro bendice a Dios y declara algo bien interesante. Ahora él conoce que Jehová es más grande que todos los dioses. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Bueno, Jetro, siendo de Madián, estando ligado directamente a Abraham, tendría que haber creído en Jehová. Pero su creencia parece que era un poco distinta. Aparentemente los madianitas creían en otros dioses. Y él pues pudo ver ahora cuán grande era Jehová y que era más grande que el resto de los dioses. No sabemos, lo importante es que este hombre reconoce a Dios. Y eso es grande. Entonces, honra a Dios y ya sabemos que todos juntos comparten delante de Dios, comiendo delante de Dios. ¿Qué demuestra esto que era delante de Jehová? No era una fiesta común, no era una fiesta pagana. Se alegraron y se regocijaron en Dios. Vamos entonces a leer del 13 al 18 para avanzar en el análisis. Amén. Venga conmigo. Aconteció que al día siguiente
Se sentó Moisés a juzgar el pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? Bueno, podemos ver algo. Empezando este relato, esto era al otro día en que se levantó don Jetro y vio a Moisés lo que estaba haciendo. Usted dirá: ¿y qué hacía Jetro ahí? ¿Por qué no se regresó? Porque no estamos hablando de viajar de un pueblo a otro hacia al lado, sino que estamos hablando de gente que viajaba largas distancias, y como ya dijimos, o en asno o en camello, o sea, el viaje era cansoso, o sea, se cansaba la gente, tenían que descansar, y por lo general se quedaban 2 o 3 días. Por lo tanto, hace sentido, ¿verdad?, que al otro día él se levanta y ve lo que está pasando. Ya no es la visita, sino que ahora él está viendo cómo funciona esta nación, qué es lo que hace Moisés como líder. Y él observa toda la forma y manera en que Moisés está atendiendo los asuntos. Todo un día, desde la mañana hasta la tarde. No olvide que era un pueblo grandísimo. Se habla de 600,000 hombres de a pie, o sea, los de 20 años arriba por lo general. Tenían sus esposas, tenían sus hijos y un sinnúmero, o sea, indeterminado número de extranjeros que se le unieron. ¿Se acuerdan? Temieron a Dios e hicieron salir de Egipto. De manera que, ¿cuándo iba a terminar Moisés de atender los asuntos? Yo me imagino desde la mañana hasta la tarde. Hello, se acabó. Ahí llega la noche, vengan mañana por la mañana. ¿Y qué pasó? Se juntan con los otros nuevos en una multitud tan grande. ¿Cuándo era que Moisés iba a terminar? Dios sabía que Moisés tenía urgencia de ayuda y le mandó a don Jetro. Entonces, Jetro le hace esa pregunta. Fíjate que son 2 preguntas. ¿Qué es lo que tú haces? Porque él no puede dar consejo de lo que él no entiende. Y a veces tú y yo somos bien rapidito dando consejo de lo que no entendemos, amado. Jetro pregunta para saber si es que él entendió mal o por qué es que hacen las cosas así. ¿Será que Jehová dijo que así era? ¿Verdad? Él no sabía, así que él pregunta. Y la segunda pregunta es por qué lo hace él solo. Cuando Moisés contesta que es que la gente viene a él para consultar a Dios, es porque él es el líder, ¿se acuerdan? Y la gente viene donde nosotros a preguntar y no nos puede molestar porque estamos al frente por una razón. Y quizá usted dirá: bueno, yo no soy pastor, pero tú tienes tus hijos que te preguntan. Siéntate y contéstale, gloria a Cristo para siempre. Tú tendrás quizás como la hermana María las damas, o como el hermano Elí, la hermana Beatriz a los matrimonios jóvenes, a quien sea que usted tenga. Grupo de adoración, usted tiene gente que lo está mirando a usted, gente que vienen a usted para tener la guía, la dirección. Bendito sea el nombre de Dios. Y en este caso, pues él contesta, o sea, yo juzgo entre uno y otro, le declaro las ordenanzas y las leyes de Dios, y todo eso está bien. Óigame, pero Jetro se la dijo como era. Dijo: no está bien lo que haces. Pero lo que Jetro quiso decir no era que no estaba bien lo que hacía, sino que no estaba bien cómo lo hacía. Porque había que juzgar estos casos, había que atenderlos, había que llevarlos delante de Dios, había que darles el consejo, lo que fuera necesario, había que hacerlo.
pero la forma en que Moisés lo estaba haciendo no le iba a ayudar. De manera que su suegro viene y le dice a Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Y pues, ahora vamos a ver, en resumen, lo que Jetro está diciendo es, oye, esto es demasiado trabajo para ti solo. Eso es lo que quiso decir Jetro. Así que vamos a leer los versos del 19 al 23 para que veamos cuál es el consejo que Jetro le da a Moisés. Y dice así, oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre de ti, y las llevarán ellos contigo. Bendito Dios, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¡Wow! Esto no era un consejo, esto era una disertación, esto era un plan de trabajo. Como Dios nos bendice, nos manda gente preparada, gente con gracia, gente con dones y talentos que aportan para la obra del Señor. A veces los tenemos en la iglesia y ni siquiera sabemos que están ahí. Bueno, pues vamos a empezar con el consejo. Moisés, lo primero era que iba a estar por el pueblo delante de Dios. O sea, él era el líder. Él era el que iba a someter los asuntos delante de Dios, porque a él escogió Dios. Eso está claro. Luego dice que enseñe al pueblo, esto sería ya el número 2, ¿verdad? Para que ellos que toman nota. Lo segundo es que enseñe al pueblo las ordenanzas y las leyes. Lo primero es, tú eres el que está al frente para llevar esto delante de Dios. O sea, esto es innegable. No vamos a ponerte a otra persona encima. Uno tiene que ser ordenado. A cada quien Dios le llama para lo que es. Una cosa es ayudar y otra cosa es aplastar a un líder y trepársele arriba. Todo tiene su orden. Así que Moisés sigue al frente, pero ahora él va a enseñar lo que él sabe. ¿Por qué? Porque Dios lo comisionó a él y Dios le dio a Moisés la gracia, la sabiduría, el espíritu directivo. Ahora él va a agarrar todo ese conocimiento, todas esas ordenanzas, toda esa ley y se lo va a enseñar a otros. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la interpretación de la ley necesita saberse, o sea, cuál es la voluntad de Dios, cómo se maneja esto. Recuerden, se está estableciendo un gobierno. Hay una ley y Dios quiere que Moisés la enseñe y también quiere que la interprete. ¿Ok? Luego dice que él también iba a mostrar el camino, cómo debían andar y lo que debían hacer. Esto significa la forma correcta de juzgar, la forma correcta de aplicar la ley. Otra vez, gobierno, ley. Entonces, él está capacitando a otros para que aprendan a hacer lo que él hace. Pero como bien explicó Jetro, todo tiene un orden. Fíjese que ahora dice, vas a escoger varones, no cualesquiera varones. ¿Qué significa escoger? De entre todos hacer una selección sabia.
cuando tú delegas, tú no puedes delegar a cualquiera. Tienen que ser personas, y estos son negocios espirituales, ¿verdad? De la casa de Dios, tienen que ser personas de bien, de buen testimonio, igual que en el Nuevo Testamento, llenos del Espíritu Santo, que no se vendan a la avaricia. Gente madura. Y dice que a esos varones temerosos de Dios, dice varones de verdad que aborrezcan la avaricia, que no se sometan al soborno. Mira, yo te doy un corderito si tú me sacas como que yo soy el inocente. No, gente buena, de bien. Que tengan esas cualidades, bendito el nombre de Jesús. Esos varones iban a ser puestos por grupos de 10, de 50, de 100, de millares. Pero ellos no iban a juzgarlo todo. Ellos iban a juzgar las cosas pequeñas, los asuntos más bien sencillos. Todo lo grave, entonces se lo traerían a Moisés. Y es que los líderes tienen que trabajar de acuerdo a sus capacidades. Tú no le puedes pedir a una persona recién convertida que no tiene conocimiento de la palabra de Dios que esté al frente para dirigir cosas grandes. Porque el primero o la primera que necesita dirección, ayuda, son ellos. Otros se envanecen, la escritura lo enseña, no un neófito, para que no caiga ¿qué? En la tentación del enemigo. Así que ellos van a juzgar de acuerdo a su capacidad las cosas pequeñas y los grandes se lo traerían a Moisés. Y mire el orden en que queda esto. Estos varones traen los asuntos con los cuales ellos no pueden porque son graves a Moisés. Moisés trae todo a Dios y Dios dirige a Moisés y los dirige a todos. Y así es como esto funciona, ¿verdad? Tenemos los pastores, tenemos los ancianos, tenemos los maestros, tenemos los predicadores y sabemos que cada uno tiene su función y que nosotros no podemos ir por encima de los demás, ¿verdad? Si usted está por debajo del pastor, usted tiene que someterse al pastor. Ahora, si usted es el pastor del pastor, otra es la historia. ¿Se da cuenta? O sea, si usted Dios lo pone debajo de un anciano o debajo de una hermana que está a cargo de un grupo, pues usted se tiene que someter a esa persona de buena gana, amados, para que las cosas de Dios echen adelante. Ok, pues entonces vemos que al final, miren las palabras de Jetro, que interesantes están, después que les da toda esa instrucción, que es que esta gente está ahí ayudando ahora a Moisés, son gente de bien, son gente capacitada, tienen grupos pequeños, etc. Le dice en el verso 23, vamos a repetir ese texto. Si esto hicieres y Dios te lo demandare, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Vamos a dividirlo en dos. Si esto hicieres y Dios te lo mandare. Interesante esa expresión. Eso quiere decir, si tú sigues mi consejo, o sea, si esto hicieres ¿qué? El consejo que te di. Y Dios te lo mandare. Mi consejo con la ayuda y la aprobación de Dios. Eso es lo que quiere decir, y Dios te lo mandare. O sea, no sea que yo me equivoqué y te dije lo que no era, asegúrate de que Dios aprueba. Jetro sabía que su consejo era bueno, era de orden. Recuerden, él era un sacerdote de Madián. La gente que estaba en el sacerdocio eran gente entrenada, sabia, conocedora, gente de madurez, gente de buena experiencia. De manera que la sabiduría más grande es decir, ok, este es mi consejo. Si tú lo pones por obra con la ayuda de Dios, con la aprobación de Dios, entonces ahora dice, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Esto dice muchísimo, amado. ¿Saben por qué? Porque esta es la diferencia entre tú emprender algo y dejarlo a mitad. Qué feo cuando las personas no terminan lo que empiezan. ¿Eres tú uno de esos? Ojalá que no. Cuando tú empieces algo, termínalo en el nombre del Señor. Moisés no iba a poder terminar si no recibía ayuda porque él solito no podía con la carga de aquel pueblo tan grande. De manera que él le dice aquí,
si esto hicieres y Dios te lo mandare, ya sabes lo que quiere decir. Ahora, Moisés, tú vas a poder estar un poquito más tranquilo, más sosegado, porque hemos visto que este grupo que se levantó es un grupo que iba a ayudar a Moisés a sostener, a sobrellevar la carga del pueblo, porque era mucha. Entonces él le dice, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Ellos no estaban ya en donde tenían que estar, en la tierra prometida. Ellos estaban de camino, estaban al pie del monte donde Dios se les iba a manifestar. Después de ahí se iban a ir a ocupar la tierra que Dios les había prometido. Tenían mucho camino por delante. De manera que lo que está diciendo aquí Jetro es, si haces las cosas bien, vas a poder llegar a la tierra prometida. Si no, aquí te vas a quedar. Y Dios usó a Jetro como un gran instrumento para formar un grupo de jueces. Esto se formó aquí. Un grupo de jueces que iban a ayudar a Moisés a sobrellevar la carga del pueblo. ¿Cuántas veces Dios te ha dado ayuda trayendo a alguien para darte consejo, idea de cómo hacer para que te vaya mejor? Gloria a Dios. Así vemos cómo se comienza a formar el gobierno. Vamos a leer los últimos versos. 24 al 27. Ya terminó el consejo. Ahora dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Qué preciosa está este pasaje, esta historia está linda, porque vemos la provisión divina. Moisés pudo haberse negado y hay gente así. No, a mí que yo soy el líder, Dios trata conmigo. Si Dios quiere que yo haga esto, Dios me lo va a decir. Y si a Dios le ha placido decírtelo a través de otra persona, te vas a perder una gran bendición. Y así hay gente que se pierde muchas bendiciones por no querer escuchar el consejo. ¿Los has visto? Algunos creen que si aceptan ayuda o consejo, van a lucir débiles. Otros no quieren darle gloria a otros, ellos quieren la gloria completa. Se nos olvida que trabajamos para Dios y que la gloria es toda de Dios. Amén. A veces andamos comparándonos con otros y hasta compitiendo. No, hermano. La obra no es nuestra, es del Señor y tiene que echar adelante. Y echará adelante porque fiel es Dios. Y echará adelante contigo o sin ti. Conmigo o sin mí. Porque tú y yo no somos indispensables. Dios sí lo es. Así que, amados, cuando una persona se niega a recibir consejo, es una persona falta de humildad. Y es que hace falta humildad para reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos ayuda. Ok, vamos entonces a recapitular un poco. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Dios desea que tú y yo aprendamos a tomar consejo. Es bien importante. La Escritura dice en Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¡Wow! ¿Tu vida? Falta de consejo te puede llevar a la perdición y a la misma muerte. Obviamente, más que nada, muerte espiritual. En Proverbios 8:33 dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Así que el consejo es tan importante que tenemos que atenderlo, no podemos menospreciarlo, tenemos que retenerlo y guardarlo. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Los líderes tenemos que estar abiertos al consejo, en especial cuando viene de gente seria, madura, espiritual y de buen testimonio.
En la cultura hebrea se daba mucho peso, y todavía, a las canas, a las personas ancianas, a la gente que tiene años y experiencia. Y es que Dios se lo impuso en la ley. Si usted fuera conmigo a Levítico 19, verso 32, va a encontrar que dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Qué precioso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Lo que vemos hoy es que la gente se burla de los ancianos, los menosprecian, los maltratan, los ridiculizan, se burlan de ellos, los rechazan. Sí, amados, así estamos. No los toman en cuenta. ¿Se acuerdan el caso del rey Roboam, hijo de Salomón? Cuando llegó a reinar, el pueblo se le acercó y le dijo, rey, disminuye un poco del yugo pesado de tu padre. Y él le dijo que vinieran después de 2 o 3 días, que iba a consultar. Y consultó a los ancianos, ¿cómo no? Y los ancianos le dijeron el buen consejo, porque las canas no es solamente sabiduría de un conocimiento terrible, más que nada es que hemos vivido mucho. Sabemos que la pared está dura porque nos dimos con ella, no porque nos lo contaron. Amén. Y no queremos que tú te des. Si todavía no te has dado con la pared, te estamos diciendo, está dura, no vayas. Y estos ancianos dieron el consejo. Y el consejo era, mira, pórtate bien con el pueblo, estoy parafraseando, claro. Si tratas bien al pueblo, el pueblo te servirá, se te va a ofrecer. Y él los escuchó. Pero luego salió, ¿y saben lo que hizo? Fue a consultar con gente joven, contemporánea. Lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 10, verso 8, cuando dice, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Y saben lo que pasó? Fracasó, cayó, tuvo de todo tipo de problemas. Amados, porque para algo Dios ha puesto las edades. Cada edad tiene su gloria, cada edad tiene su fruto, cada edad tiene la bendición que le toca. Y la nuestra, los viejos, es la sabiduría. Ahora yo puedo ver tantas cosas que antes no podía ver porque andaba corriendo, porque andaba haciendo, porque creía que se iba a acabar el mundo si no corría. Ahora veo todo tan diferente porque llega la sabiduría, nos llega de una manera o de otra. Gloria a Cristo para siempre. Bueno, por otro lado, a veces los consejos nos llegan de quien menos lo esperamos. Dios puede usar a un niño para traerte una palabra que te pone en tu lugar. Por ejemplo, mamá, pero tú has dicho que no puedo mentir y lo que le dijiste a la señora es una mentira. Dios no quiere la mentira. Santo. O quizás algo sencillo como, mamá, yo hice esto de esta manera y me salió más rápido. ¿Quién eres tú para decirme a mí? Escúchala. A lo mejor te va a hacer bien. Dios puede usar hasta un impío. Y tú dirás, ¿un impío? Sí, si hasta las piedras hablarían, dice, ¿no? Bendito el nombre del Señor. Como no sabemos qué es lo que Dios va a usar para hablarnos y aconsejarnos, debemos prestar atención. La Escritura dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. De manera correcta, tú no te puedes dejar arrastrar tampoco por lo que la gente dice. No sea que te pase como le pasó al rey Saúl. Temió a la multitud del pueblo. El pueblo le presionaba, vamos a hacer, y él hacía. No hagamos y no hacía. ¿Y qué le costó? Le costó todo. Le costó el reinado, le costó su relación con Dios. Todo le costó. Cayó y no pudo volver a levantarse. Los líderes tenemos que aprender a escuchar
pero también necesitamos escuchar a Dios por encima de los hombres. Y hay ocasiones en que alguien te trae un consejo de muy buena fe, pero tú no lo puedes seguir. Y no lo puedes seguir porque hay cosas, póngale que son cosas confidenciales, y usted no le puede decir al que le trajo el consejo, como me ha pasado a mí en el pasado, porque usted no pone a predicar a fulano. La persona no sabe que fulano o fulana están en disciplina. Entonces yo no voy a decir, no, es que está en disciplina, ni decirle tampoco qué fue lo que pasó. Esto es por poner un ejemplo. A veces la persona no sabe por qué no se sigue su consejo, y no es que se le menosprecie, es que hay cosas que la persona no sabe de por qué es que el pastor o el líder lo hace de esa manera. Hay otras veces en que el consejo no hace sentido. What? Como decimos en buen español, ¿verdad? What? Lo que pasó con el pueblo de Israel. Ustedes no se imaginan. Sí, o sea, el pueblo iba para el monte de Dios. La ruta más corta era por la tierra de los filisteos. Y viene Dios y la lleva por la ruta más larga. Así somos tú y yo. Y Señor, ¿y por qué la ruta más larga? Y yo no quiero la ruta más larga. Y yo me quiero ir por este atrecho. Y perdón, 2 más 2 son 4. Y cualquiera que sabe leer o medir sabe que mi ruta es mejor, Señor. Sí. Pero no vas a llegar porque te están esperando los filisteos para matarte, para hacerte la guerra. Confía en Dios. Dios sabe por qué te tiene que estorbar. A mí Dios me ha tenido que estorbar porque he sido tan necia que yo me creo que sé y no sé nada. ¿Te das cuenta cómo es el consejo divino? Aprender a confiar en Dios, aunque lo que Dios te traiga no te haga sentido. Ahora, asegúrate que es Dios, que no son los amigos, que no es el combo pequeñito con quien tú te pasas, no. El consejo tiene que venir de Dios. Y por lindo que suene, y no importa qué edad tenga el consejero, y no importa qué fama tenga el consejero, el consejo de Dios prevalecerá. ¿Recuerdas a Aitofel? El consejo de Aitofel era tomado como la palabra misma de Dios, pero a Aitofel se le subió. Y no solamente eso, se hizo parte de una conspiración. Pecado, cayó, murió, de hecho se ahorcó. Cuando no se tomó su consejo, se puso todo histérico y se fue y se ahorcó. ¿Te das cuenta? De manera que tú no puedes depender del hombre. Tú y yo tenemos que aprender a agudizar el oído y a depender de Dios. No podemos tampoco menospreciar a los hombres. Amén. Dios es un Dios de balance. Gloria a Cristo para siempre. Ok. Así que en todo esto, lo más importante es, amado, aprender a confiar en Dios. Vamos a Proverbios para terminar. Vamos a leer bien rapidito en Proverbios para que ustedes vean, aquellos que quieran saber y agarrar sabiduría y conocimiento y todas estas cosas bellas del consejo divino. Proverbios es un libro maravilloso. Vamos al capítulo 3. Dice en el capítulo 3, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a dejarlo hasta aquí.
y piensa en toda la preciosidad que Dios nos trae cada día en su palabra. Hay quienes dicen, no, el Antiguo Testamento es precioso. Lo único que tenemos que hacer, amados, es aplicarlo a nuestros días. Y vamos a ver que Dios no cambia. Dios quiere que tú y yo aprendamos a seguir el consejo. Que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios y a andar en el temor de Dios, siguiendo sus mandamientos. Así que, amados, con esto concluimos el capítulo 18 del libro de Éxodo. Para la gloria y la honra del Señor, les damos las gracias por unirse, por estar con nosotros en esta noche, y les rogamos que sigan buscando de Dios, que sigan escudriñando la Escritura. Padre que me escucha, si dejaste el altar familiar, vuelve. Si tus hijos ya se desanimaron, porque es hermoso reunirse en la presencia de Dios, es hermosa la familia unida para buscar de Dios. Para concluir, amados, también queremos recordar a la iglesia que toda esta semana tenemos campaña de oración, y esta noche es una vez más a las 9. Vamos a estar orando por todos los enfermos del virus y todos los enfermos de la iglesia. Únase, haga este ratito. Usted se va de rodillas y usted presenta su petición delante de Dios, y cuando termine se levanta. Nadie está pendiente a cuántos minutos usted va a orar, pero no deje de hacerlo. Nuestros hermanos están viendo la oración contestada. Dios está levantando a nuestros hermanos. Dios está haciendo obra. Así que no se detenga. Vamos a orar para despedir. Señor, te damos las gracias porque en esta noche tú has estado con nosotros. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es preciosa, es limpia. Tu palabra, Señor, nos abre los ojos, nos llena, Padre mío, de alegría, nos da esperanza, Señor, nos anima, nos exhorta, nos trae salud, Padre Santo. Gracias. Gracias por los hermanos, Dios mío, que andan buscando tu rostro. Padre mío, que quieren aprender de tu palabra cada día. Bendice cada hogar, Padre mío. Bendice a la congregación. Bendice a nuestros pastores, oh Dios. Los esperamos y te pedimos que los traigas con bien. Y así en esta hora, Señor, recibimos tu santa bendición para concluir, que es la bendición del Padre, la del Hijo y la del Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y también dice, ven, Señor Jesús. Buenas noches.